Hola, en este vídeo, os voy a explicar las razones trigonométricas, qué son. Vamos a ver. Como os he dicho, la trigonometría es la parte de la geometría que estudia todo lo que es medible en un triángulo, es decir, sus lados y sus ángulos, y la relación que hay entre lados y ángulos. Vamos a ver. Suponemos que tenemos un ángulo alfa agudo, ¿vale? Ay, que no lo veíais, perdón. Un ángulo alfa agudo, lo tenemos aquí, y nos dibujamos diferentes triángulos rectángulos que uno de sus ángulos agudos es alfa. Observamos que estos tres triángulos rectángulos y cualquiera que podamos dibujar con un ángulo agudo alfa son todos semejantes, ¿vale? Porque están en posición de tales, luego son semejantes, lados paralelos, un ángulo común, ¿vale? ¿Qué ocurre? Si estos son semejantes, los lados son proporcionales y por lo tanto B1, que es el cateto de este chiquitito, entre la hipotenusa A1 va a ser igual que B2 entre A2, igual que B3 entre A3. Lo tenemos aquí escrito. Vale, pues a esta constante de proporcionalidad se le da el nombre de seno del ángulo alfa. Seno de alfa se escribe así, SEN de alfa, y se lee seno de alfa. En la calculadora tenéis puesto sin, SIN, porque es inglés, la nomenclatura inglesa, ¿vale? Vale. De tal manera que, de la misma manera, claro, hay una proporción entre el C1 A1 es lo mismo que C2 A2, es lo mismo que C3 entre A3. Y así definimos otra constante de proporcionalidad que le llamamos coseno de alfa. Se lee coseno de alfa, ¿vale? Y por último, la proporcionalidad entre un cateto y otro, ¿no? C1 entre B1 es lo mismo que C2 entre B2 y es lo mismo que C3 entre B3. Y a esa constante le llamamos tangente de alfa. Son constantes de proporcionalidad que solamente dependen de ¿qué? Del ángulo alfa, son propias de ese ángulo, porque si yo ahora me dibujase otro ángulo distinto beta, los triángulos rectángulos serían distintos y los cocientes serían diferentes. Entonces es un número que solo depende de alfa, es propio de ese ángulo en cada caso, ¿no? Y por eso se les da nombre, seno de alfa, coseno de alfa y tangente de alfa. Bueno, también existe el inverso de seno de alfa, coseno de alfa y tangente de alfa, que lo he puesto aquí, 1 partido entre seno de alfa es lo que se llama la cosecante de alfa, 1 partido entre coseno secante de alfa y 1 partido entre la tangente cotangente de alfa, pero esto lo veréis en bachiller. Por lo tanto, resumiendo, dado un ángulo alfa cualquiera, agudo en principio, nos construimos un triángulo rectángulo el que queramos, de tal manera que a este cateto que está enfrente del ángulo alfa yo le llamo cateto opuesto, al cateto que limita el ángulo alfa le llamo cateto contiguo y la hipotenusa. Bueno, pues definimos seno del ángulo alfa como el cociente entre la longitud del cateto opuesto entre la hipotenusa. Coseno de alfa el cociente entre el cateto contiguo y la hipotenusa, y tangente de alfa el cociente entre el cateto opuesto y cateto contiguo. Observamos que la hipotenusa es el lado más largo, por lo tanto, para un ángulo agudo alfa, cualquiera, el seno y el coseno son números que son mayores de 0 y menores de 1, por esto que el cociente va a ser menor de 1, así el cateto, como digo, menor que la hipotenusa. Esto es importante, ¿vale? Bien, ¿qué ocurre? Pues que tanto seno, coseno y tangente de un determinado ángulo alfa se va a poder calcular con la calculadora. Cogéis la calculadora y esperad un momentito que lo voy a hacer yo la mía y os la voy a enseñar. Mi calculadora, os la acerco. Tenéis aquí, el seno está aquí, sin, coseno aquí y tangente aquí, tan aquí. De tal manera que podéis ir probando, metéis un ángulo, por ejemplo, a ver, voy a encender la calculadora, a ver si se ve un poquito, pero bueno. El ángulo de 30 grados, por ejemplo. Yo le doy al seno y le doy a igual y me sale 0,5. En vuestros calculadores es al revés. Primero metéis el seno y luego le dais al ángulo, 30, y le dais al igual y os sale 0,5. ¿Vale? Así podéis ir calculando con la calculadora todas las razones trigonométricas de cualquier ángulo en principio agudo. ¿Vale? Bien, con lo cual, si conocemos un ángulo, conocemos sus razones trigonométricas. Y conociendo las razones trigonométricas, imaginaros que yo conozco la hipotenusa y el ángulo alfa. Poder calcular el cateto opuesto, puesto que el seno del ángulo va a ser igual al cateto opuesto desconocido entre hipotenusa conocido, luego cateto opuesto hipotenusa por el seno, el valor del seno que lo calculáis con la calculadora. Lo mismo va a ocurrir con el coseno, vamos a poder calcular el cateto contiguo, y si no, si ya tenemos el cateto opuesto y la hipotenusa también por Pitágoras, ¿vale? Luego, las razones trigonométricas es un dato más que tenemos, y que, como veis, relacionan
los lados del triángulo rectángulo. Importante, razones trigonométricas, necesitamos construir triángulos rectángulos que tengan un ángulo agudo que sea el alfa, ¿vale? Bueno, pues con estas dos explicaciones creo que es suficiente para que podáis hacer los ejercicios que os voy a mandar para mañana. Venga, un saludo.